Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en otro capítulo del streaming del Estudio Lobelie. Hoy me acompaña el doctor Ricardo Fontana. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? A todos, buenas tardes. Bueno, un gusto tener a un penalista como el doctor Fontana hoy con nosotros. El doctor es asociado en nuestro estudio en la rama del Derecho Penal y asimismo es titular del estudio FL y Asociados, obviamente dedicado integralmente al Derecho Penal. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante en el derecho penal, justamente, por eso convocamos al penalista que viene de Mercedes, viene de visitar internos en unidades penales. ¿Qué estuviste haciendo en Mercedes, Ricardo? Bueno, tuvimos una audiencia, un 338, que es una audiencia previa que se fija desde un tribunal criminal con el fin de obtener algún tipo de acuerdo, de propuesta de tipo abreviada para la resolución del conflicto. Bueno, en este caso no hubo esa posibilidad y se fijaron las pautas de la prueba que se va a rendir y ofrecer en la recreación del debate, que es el juicio oral propiamente dicho. A ver, pero es importante porque además, como decías Leonardo, vengo de la unidad carcelaria número 5, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde tengo alojado a uno de mis defendidos, con el cual yo tenía que tener un contacto personal para determinar y culminar la estrategia de la causa de él. Y esto es importante por lo que vamos a hablar, me parece. Vamos a hablar de una decisión clave en cualquier causa penal. O sea, estás en una situación en la cual necesitas recurrir a un abogado penalista, entonces ahí surge el dilema de, bueno, está el defensor oficial por un lado y por el otro lado un abogado particular, un defensor que uno contrata, que uno elige, como es en este caso la actividad que realiza Ricardo. Entonces, Ricardo, en términos prácticos, ¿cuál es la diferencia entre que te defienda el defensor oficial o tener un abogado particular en tu causa penal? A ver, Leonardo, vamos a tratar de dejar bastante clarificado el tema, aunque lo vamos a hacer en pocos minutos, y es algo que da para charlar muchísimo y dar varias aristas de qué es lo conveniente en estas circunstancias. Pero para arrancar, lo primero que debemos decir es que cuando estás imputado o procesado en algún tipo de instrucción penal preparatoria o algún tipo de juicio ya penal, todos, desde el primer momento en que son imputados, deben tener un abogado designado como letrado defensor. Ese defensor siempre va a estar acompañando al imputado. El primero que se designa es el defensor oficial. Esa es la famosa garantía que nos da el Estado. Hay un Son las defensor garantías oficial. constitucionales que hacen al debido proceso y al derecho de defensa en juicio, consagrados constitucionalmente, y además en el marco de un montón de convenciones internacionales a las cuales adherimos a través del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Sin perjuicio de eso, ¿qué es lo que debe hacer la persona cuando está imputada y se le dice, mire, usted ya tiene el defensor oficial? Normalmente, una persona cuando requiere el trabajo de un defensor es porque realmente hay un cúmulo previo de elementos que hacen a que la persona tenga ya la necesidad de contar con asistencia letrada para el primer gran tema que tiene, que es la indagatoria. ¿Sí? Artículo 308 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. En este caso, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros ejercemos mayoritariamente nuestras defensas. ¿Qué ocurre? Es muy importante ese acto. ¿Por qué? Porque ese acto, a pesar que hay un mito que no es necesario que la persona declare, que si hace silencio al momento de estar en el acto de la indagatoria, no es utilizado en su contra, es decir, el silencio no significa prueba en su contra. Sin embargo, todo ello acarrea algún tipo de presunciones. ¿Por qué? Yo le hago una pregunta simple. Si usted es inocente y lo están acusando de algo,
¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar callado y va a decir, no tengo nada para decir? Claro, no es en todos los casos igual. O sea, por eso justamente tenés que contar con alguien que te asesore y te diga ¿Y de qué manera? si lo tenés que hacer o no. Digamos. Es importante saber que todos tienen que ejercer ese derecho a decir algo, a defenderse. Claro. Ojo, para eso se necesita el abogado defensor, que es quien va a contar con la vista de la causa completa y te puede de alguna forma orientar qué es lo que tenés que decir o dejar de decir en tu beneficio, porque en definitiva la indagatoria es el acto del descargo que tiene quien es imputado de un delito. Ahora, gran diferencia de defensor oficial. El defensor oficial es designado por el Estado. No lo conoce ni el imputado ni los familiares del imputado. Desgraciadamente cuentan con un cúmulo de causas muy importantes. A eso te iba a preguntar. Sí. Desde tu experiencia, ¿la carga de trabajo de un defensor oficial impacta claramente en la forma en la cual puede asesorar y patrocinar, en este caso, al imputado? Es inevitable. Imagínense un defensor oficial que puede llegar a tener 1000 causas o más, dependiendo la etapa en que esté trabajando o se esté desarrollando su labor. Pero son muchas las causas que tiene simultáneamente. Imagínense que no puede atender a los familiares de 1000 causas el defensor oficial, o en, no hay forma, por más que o en su defecto con el propio imputado. No hay forma, claro. Porque en un proceso penal hay dos personas que están sufriendo esa causa penal. El imputado, sobre todo si ese imputado tiene serias posibilidades de quedar con un encierro preventivo, claro, de acuerdo al cúmulo de prueba que haya. Entonces, después de la indagatoria, el fiscal tiene que decidir qué hace con ese imputado. O lo sobresee, o dicta su falta de mérito, o lo encierra preventivamente a través de un auto de requerimiento de prisión preventiva, que después va a validar, por supuesto, el juez de garantía, que es la tercera pata de una instrucción penal preparatoria, el inicio. Entonces, ¿por qué es importante el defensor particular de confianza? Así está denominado en nuestro Código Procesal, es de confianza. Es la persona la que debe elegir el abogado, porque sabe que va a trabajar desde un principio y hasta el final, conociendo la causa y entendiendo cuál es la estrategia a desarrollar en defensa de sus derechos y de lo que se le imputa. Un defensor oficial, desgraciadamente por este tema que estábamos hablando, del cúmulo de tareas, se le complica muchísimo poder tener el detalle de todas las causas, tener el contacto con todos los familiares e incluso tener el contacto con el propio imputado. Y acá vengo a lo que iniciamos esta charla. Yo vengo de la unidad carcelaria número 5 y entrevisté a una persona. ¿Por qué? Porque bueno, teníamos que desarrollar una estrategia en base a lo que a él se le está imputando. Él, por supuesto, dice que es inocente. Bueno, tenemos que demostrar que es inocente. Pero yo para eso necesito tener el contacto personal y hablar algunas cosas en forma personal, tanto con él como con sus familiares. Entonces, en esto tenemos que poner de relieve esa vieja frase que se dice en general: lo barato sale caro. Claro. El defensor oficial es gratuito, pero después los costos se ven con el desarrollo del proceso, tanto en la etapa de instrucción como en la etapa del juicio. Claro. O sea, en momentos críticos, en una indagatoria, la posibilidad de un juicio abreviado, ¿puede, a tu criterio, me vas a decir que sí, obviamente, marcar la diferencia real, contar con ese abogado particular por sobre un defensor oficial? Sí. Es primordial la presencia del defensor particular. ¿Y por qué? Yo voy a decir lo que normalmente ocurre. Hoy las fiscalías, las unidades fiscales de instrucción, lo que hacen es, bueno, hay un delito, se aprehende a la persona, inmediatamente al día posterior del hecho delictivo o del que se va a investigar, se lo cita indagatoria. ¿Y qué pasa? Va a estar acompañado de su letrado, que es el defensor oficial. Si él no designa un abogado defensor particular inmediatamente, el defensor oficial seguramente lo que le va a decir es: no declare. Tiene uso a no declarar, el derecho de no declarar,
y ese derecho lo debe ejercer porque es conveniente, porque no va a ser usado en su contra. Y ahí yo tengo ciertas reservas. No es en todos los casos. Todos mis defendidos siempre van a decir algo. Quizás cortito, no, veremos. De acuerdo a la causa, porque cada causa es particular. El tipo penal que se va a investigar es uno solo por ahí, o dos, o tres, si hay concurso ideal, bueno, eso es otra historia. Pero, desgraciadamente, ese no de entrada marca, porque después, cuando la situación es que con ese no se dicta la prisión preventiva por la Fiscalía y se concede a través del juez de garantías, resulta que ahí empieza a intervenir el defensor oficial. El defensor particular. Y en ese contexto, yo tengo que pedir una ampliación de esa declaración indagatoria en los términos del 317 y resulta que después eso es tomado de alguna forma como una declaración acomodaticia que hace el imputado para mejorar su situación procesal. Porque no lo hizo en el momento. Porque no lo hizo en el momento que correspondía. ¿Y te ha pasado, Ricardo, donde un cambio en la defensa haya modificado el resultado? Que de repente venía con el defensor oficial y bueno, la gente ve que no había movimiento, deciden contratarte, ¿te ha pasado? Sí. Normalmente es un porcentaje muy alto de la gente que busca el asesoramiento o el patrocinio del abogado particular de confianza, ya con la primera intervención del defensor oficial. Entonces nosotros venimos a tratar de modificar algo que en la etapa instructoria es muy importante. Yo quiero dejar algo pequeño. El comienzo de una investigación es muy, muy importante. Tan importante que diría que es primordial incluso por sobre el debate. ¿Por qué? Porque en el debate, en la audiencia de juicio oral, lo que se recrea es lo que se investigó. Si yo, como defensor, no puedo desarrollar una estrategia defensista para mi cliente, para el imputado, para mejorarlo en su situación procesal, en el debate no va a haber mucho por hacer. Claro. Porque se va a recrear lo que hizo el fiscal solamente. Ya está. Es claro. ¿Cómo influye la comunicación abogado-cliente con el resultado del proceso? Bueno, un poco lo que estábamos hablando recién. Yo tuve que... A ver, hay detalles que yo no voy a estar explicando ahora, pero es importante saber si podemos demostrar en cuanto a la inocencia del imputado, si estaba en el lugar en que se le imputan los hechos, si estaba en otro lugar, si de alguna forma hay testigos que pudieron acreditar que el acto propio que se le achaca no lo cometió esta persona. Lo que podamos, muchas veces, hoy hay muchas cámaras de seguridad que se utilizan muchísimo para poder determinar la responsabilidad penal de un imputado. Ahora, hay muchas zonas del conurbano que todavía no tienen cámaras de seguridad y esas cosas no están registradas, esos actos no están registrados, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que buscar la estrategia con testigos que puedan acreditar que tu cliente no es la persona que se está imputando en un hecho concreto. Queda claro, Ricardo, que esto no es una cuestión de costo, sino que es una estrategia, es tiempo y dedicación. Creo que ha sido muy claro tu... Sí, igual te voy a decir algo que todo el mundo lo sabe y no está bueno decirlo porque es una máxima. La libertad no tiene precio y la verdad es real, porque tratar de minimizar costos con un abogado particular de confianza respecto de un defensor oficial que es gratuito, a la larga es un precio o un costo mayor. Y se paga con la no libertad justamente. Entonces esa máxima acá en el derecho penal al menos es totalmente aplicable. Bueno, ha quedado más que claro todo lo que nos ha contado Ricardo. Yo quisiera saber ustedes qué opinan. ¿Ustedes elegirían en esa situación un defensor oficial? ¿Irían por el defensor particular? Bueno, esperamos todos los comentarios. Aquí abajo, como siempre, van a tener los datos del estudio. Si necesitan contactarse con nosotros, con Ricardo o para lo que necesiten, van a contar con nuestros datos.
Bueno, les agradecemos mucho, te agradecemos, Ricardo, este tiempo. Gracias, Sabemos que has Ricardo. tenido un día bastante ajetreado y lo vas a seguir todavía porque seguís con las Seguimos. consultas en la Después tarde. Vamos a hablar a la tarde, sí. Y continúa la actividad. Y bueno, así está el estudio también en este momento trabajando, pero bueno, nos hemos tomado un ratito para estar con ustedes haciendo esto. Gracias y hasta el próximo capítulo. Ahí